Hola hermanos, Dios les bendiga. Ya estamos una vez más aquí para compartir con ustedes un bonito tiempo y bueno, esperamos que les sea de mucha bendición lo que vamos a compartir el día de hoy con ustedes. Mi nombre es Luis Rangel, pastor de la iglesia Cristo la Piedra Viva en la ciudad de Santa Ana, y me acompaña mi esposa. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, pues estamos aquí una vez más para traerles un poco de la palabra del Señor y que sus vidas sean edificadas. Así es, y su nombre es Celia Rangel. Gloria al Señor. Qué bueno, qué bueno. Vamos a invitarles entonces para que permanezca ahí en sintonía. Y también pues todos los hermanos que están allá a la distancia, que están lejos. Tenemos hermanos que nos están mirando por allá en Havasu, Arizona. Un saludo para todos ustedes, hermanos. Conocemos ya de mucho tiempo y sabemos también que hay personas quienes están mirando ahí. Además de ellos, todos reciban un saludo de parte del Señor y de parte nuestra de aquí de los estudios en la ciudad de Pasadena, California. Vamos a compartir en este día con ustedes un tema que tiene que ver con las reflexiones de los seres humanos. En algunas ocasiones quizás está el hombre caminando mal, caminando chueco, pero hay un momento en que hace una reflexión y esa reflexión le es de mucha bendición, le es de ayuda. Para esto vamos a comenzar leyendo un versículo. Celia, me gustaría que leamos Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. Amén, amén, así es. Así que no andar como necios, sino como sabios. En este día vamos a tomar algunas partes de la Biblia donde se nos muestran personajes que estuvieron viviendo neciamente y terminaron su vida neciamente. Pero también hubo personajes que estaban viviendo de una forma necia, pero llegó el momento de reflexionar y entonces cambiaron su forma de acción, su vida, y las bendiciones comenzaron a llegar porque cambiaron su forma de vivir después de la reflexión. Esto vamos a comenzar a tratarlo con más concentrados después de que veamos este bonito canto que tenemos. El canto que vamos a estar escuchando es Divino Amor. Quizás ya lo conoce usted, pero si no lo pudiera conocer, bueno, hoy lo va a conocer. Hoy lo va a poder mirar. Así que vamos a estar mirándolo, pero ya sabe, hoy estamos tratando de estos personajes y le puedo decir los 4 personajes que tenemos ahora. 2 de ellos vivieron neciamente y terminaron su vida neciamente. 2 de estos 4 comenzaron su vida neciamente, pero terminaron su vida viviendo sabiamente, sirviendo al Señor. El primero de ellos que vamos a estar tratando es el rico insensato que nos habla Jesucristo en el libro de Lucas. Y también el segundo que vamos a tratar, personaje que vivió neciamente y que así le fue por vivir neciamente, es el personaje que trata a Cristo en Los Edificadores, aquel que edificó sobre la arena. Pero tenemos otros 2 más también que vamos a tratar, que comenzaron viviendo su vida de una forma equivocada, pero terminaron viviendo bien y con muchas bendiciones. Uno de ellos es Nabucodonosor y el otro es el hijo pródigo. Pero mientras tanto vamos a ver el canto que les dije, el video, Divino Amor. La palabra me fue dada y fue sembrada en mi corazón.
una llamada de esperanza cambió mi rumbo de perdición. No podría imaginarme que a mi vida llegaras tú y viniera a transformarme una por una en gratitud. Y viniera a transformarme una por una en gratitud. Divino amor que desde el cielo ha venido y me sacó de este mundo del olvido. Sangre de amor de golpe a golpe fue pagando todas mis culpas y mis heridas. Él ha curado. Divino amor que desde el cielo ha venido y me sacó de este mundo del olvido. Sangre de amor que golpe a golpe fue pagando todas mis culpas y mis heridas. Él ha curado. Con nada puedo pagarte todo lo bueno que has hecho en mí, mas todo lo que te entrego yo de tu mano lo recibí. Con mis fuerzas no podría, mas con tus fuerzas, mi buen Jesús, pues todo lo puedo en Cristo, la fortaleza me la das tú. Pues todo lo puedo en Cristo, la fortaleza me la das tú. Divino amor que desde el cielo ha venido y me sacó de este mundo del olvido. Sangre de amor de golpe a golpe fue pagando todas mis culpas y mis heridas. Él ha curado. Divino amor que desde el cielo ha venido y me sacó de este mundo del olvido. Sangre de amor de golpe a golpe fue pagando todas mis culpas y mis heridas. Él ha curado todas mis culpas y mis heridas. Él ha curado. Muy bien, ya estamos de regreso con ustedes y vamos a continuar. El versículo entonces que tenemos en la planilla aquí, Celia, es Efesios capítulo 5, verso 15 y 17. Voy a leerlo otra vez. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Mirad pues con diligencia cómo andéis. ¿Qué significa, Celia? Bueno, estamos mirando que es una invitación a ver el accionar de nuestra propia vida, ¿verdad? Exacto. Y como el siguiente renglón que tenemos es no como necios, sino como sabios, es lo que dice el texto. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.
Esto indica cuál debe ser el accionar correcto de nuestras vidas. Así es. Por tanto, sigue diciendo el texto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Esto quiere decir que le echemos manos, o sea, que comencemos a accionar, que conoce la voluntad de Dios y que la llevemos a cabo, ¿verdad? La voluntad de Dios la comencemos a accionar y que podamos hacer las cosas como se deben de hacer. Que hagamos lo que aprendemos de la palabra del Señor. Muy bien, entonces, reflexiones de provecho es lo que hemos dicho que es el título de hoy, el tema. ¿Cuántos de nosotros hemos actuado o vivido neciamente en algún momento de nuestra vida? ¿Cuántos de ustedes en algún momento han vivido de esa manera? Están los malos resultados del accionar nuestro o de usted. Y aún así insistimos en vivir de la misma manera, aun cuando hemos visto que está equivocado y que están llegando consecuencias muy malas a nuestra vida. Se nos aconseja, se nos exhorta, se nos instruye y se nos muestran las malas consecuencias y aún así persistimos en lo mismo. Hasta que hubo una profunda y auténtica reflexión de nuestra forma de vivir y decidimos emprender el cambio. Hasta entonces comenzaron las cosas a cambiar en nuestra vida hasta que hubo una auténtica reflexión. Por eso hemos tomado este versículo donde el apóstol dice que no vivamos neciamente, sino que vivamos con sabiduría, conociendo lo que dice la palabra del Señor. Vamos a ver a este personaje que se nos muestra aquí en Lucas capítulo 12, versículo 16 al 21. Jesucristo es quien está hablando estas cosas y vamos a ver cómo fue su vida y cómo terminó. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? ¿Por qué no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Mira nada más. Pensó que con tener mucho tenía su vida asegurada. Sí, así rico. Pensó que con tener mucho tenía su vida asegurada. Por eso cuando dice que estaba pensando, ¿qué es lo que estaba pensando él al ver que todo le estaba yendo de maravilla? Cuando la abundancia estaba llegando a su casa, cuando miraba que iba prosperando en bienes, entonces, ¿qué es lo que estaba pensando? ¿Qué era lo que llegaba a su pensamiento? ¿Qué haré con todo lo que tengo almacenado, verdad? Y dijo, voy a pensar, voy a hacer planes, ¿verdad? Comenzó a pensar, a maquinar, a hacer ajustes y mirar que voy a ver cómo le hago, ¿verdad? Para que estas riquezas se sigan amontonando y se sigan y para que yo esté, bueno, de party, ¿verdad? Como ¿Qué por haré? ahí. ¿Qué haré? ¿Qué haré? Dijo, ¿qué haré? Porque venían tantas cosas a su vida que decía, bueno, y ahora con tanta abundancia, ¿dónde lo voy a guardar? No se le ocurría decir, bueno, ahora voy a tener más tiempo para servir al Dios del cielo, al que provee de todas estas cosas. No pensaba en Dios, pensaba en sí mismo. Sí. Era una persona egoísta que estaba teniendo muchos beneficios físicos o materiales para su vida, pero no pensaba en que iba a tener más tiempo para Dios. Pensaba que iba a tener más tiempo para sí mismo. Por eso dijo aquellas palabras, diré a mi alma. ¿Qué es lo que dice que diría a su alma? Diré a mi alma. Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. ¿Para cuántos años? Para muchos.
alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. La situación es que aquí Jesús está hablando para ponernos a pensar a las personas que estamos conociendo la Biblia y así dar el mensaje a todos aquellos que quizás no la han leído o no saben que esa historia está ahí. Pero lo que sí es cierto es que esta persona pensaba siempre en cómo poder acaparar más de los bienes, más de las cosas de la tierra, y pensaba él que porque tenía mucho era sinónimo de vivir mucho. Él pensaba que entre más bienes le vinieran, muchos años iba a tener para disfrutarlo. La realidad es que nadie tenemos garantizada la vida física aquí sobre la tierra. Hoy estamos aquí, pero no sabemos si mañana todavía o cuánto tiempo falta. Ojalá que falte mucho tiempo para poder trabajar para el Señor, para hacer algo para el reino de los cielos. Pero este hombre estaba pensando muy egoístamente, todo pensaba en sí mismo y en sí mismo. Por eso diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Quizás podríamos pensar que le hablaron a él, le dijeron, oye, no seas tan egoísta, piensa en aquellos que no tienen como tú, que les hace falta, piensa en tu alma. Quizás le dijeron tantas cosas, pero esta persona estaba tan concentrado en sus bienes que no tenía tiempo para más. Ahora, Celia, fíjate en esto. Esto está aquí en la Biblia, pero esta historia es pasada a la vida real de muchas personas hoy en día que viven de esta manera. Esa es una manera necia de vivir, porque nosotros necesitamos pensar en que no somos eternos aquí sobre la tierra y que en cualquier momento puede cortarse el tiempo de vida. Por eso debemos estar preparados para lo que viene después de esta vida. Pero tú sabes o has mirado, Celia, esta forma de vivir en personas aquí sobre la tierra. Sí, bueno, podemos verlo a diario, ¿no? Y me contaban una historia de un señor de cierto país y que era bastante pobre esta persona. Y él pedía a Dios, Señor, ¿por qué soy pobre? Yo quiero que tú me bendigas, me ayudes para que yo pueda ir a predicar el evangelio a diferentes lugares. Yo quiero tener solvencia económica para que mi familia no se preocupe de lo que tiene que comer, que vestir. Y bueno, y el Señor comenzó a prosperarlo y pues ya no tenía un camión, tenía 2 camiones y luego ya no tenía 2 camiones, tenía 3, después formó una empresa y se olvidó de lo que le había dicho al Señor, se olvidó que le había dicho al Señor, prospérame para que yo predique tu palabra y mi familia no padezca. Entonces su esposa le decía, acuérdate lo que tú le decías al Señor, acuérdate. Oh, sí, pero todavía no soy tan rico como tú piensas, ¿verdad? Y entonces, y en uno de esos, ¿verdad? Llegó un predicador y le dijo, hermano, lo necesito para que vaya conmigo a tal ciudad, ¿no? Oh, no, pastor, yo estoy muy ocupado. Viera que como Dios me ha bendecido, ¿verdad? Estoy muy ocupado y no puedo ir. Y dice que le dijo, bueno, pues acuérdese que usted le hizo una promesa al Señor y pasaron los días y él se enriquecía más. Y en uno de esos viajes, o sea, él decía que él quería ser un empresario muy importante, ¿no? En uno de esos viajes, uno de sus camiones donde él iba, se fue a un precipicio, ¿verdad? Entonces ahí se terminó todo lo que él había acaparado, ¿verdad? ¿De quién será? Porque en realidad cuando alguien muere así, pues sí, le queda dinero a la familia, pero a veces los hijos no saben aprovecharlo de la manera correcta, o simplemente la gente deja mucho dinero como este rico, ¿no? Y no pensaba él que sus días estaban contados, ¿verdad? A lo mejor el predicador llegó y le dijo, acompáñame, porque era la voz de Dios, ¿no? Que le estaba diciendo, ya es tiempo, ya cálmate. Y una vez me dice un pastor, ¿sabe qué, hermana? Dice, a algunas personas, dice, les hace daño la riqueza, porque no saben administrarla. Cuando les llega,
no saben administrarla. Entonces a veces uno dice, Señor, pero ¿por qué no tengo? ¿Por qué no tengo en abundancia? Tal vez no tenemos en abundancia, porque entonces dejaríamos de servir al Señor, ¿verdad? No quiere decir que por eso pues Dios no nos bendice, ¿verdad? Pero Dios nos bendice, pero tenemos que tener cuidado cuando vienen las bendiciones a nuestra vida y no dejar al Señor a un lado, ¿verdad? Sí, eso yo creo que es muy común que esté sucediendo en el mundo actual. No es malo buscar la prosperidad, Sí, claro. en este caso económica, pero lo que sí es malo es que se concentre tanto ahí que no tiene tiempo para su alma. Muchas veces decimos no tiene tiempo para Dios, pero más bien es no tiene tiempo para su alma, porque su alma necesita una relación con su Creador. Su alma necesita estar en contacto con Dios. Y a veces no le damos ese tiempo a nuestra alma. Le queremos dar todo a nuestro ego, queremos dar todo a nuestro cuerpo físicamente, pero nos olvidamos que tenemos un alma espiritual que no se alimenta de riquezas, que no se alimenta de todas las cosas que hay aquí en la tierra. Se alimenta de la palabra del Señor, se alimenta del Espíritu de Dios, se alimenta de Dios mismo. Y eso es lo que se necesita. Entonces, habrá que hacer una reflexión y no terminar la vida como la terminó este hombre. Porque este hombre terminó su vida de una manera que quizá nunca lo hubiera deseado si hubiera pensado. Pero él creía que tenía muchos años por delante. Quizás usted ahora tenga, 18 años, a lo mejor tiene 25, 30, o inclusive 40 o 50, pero todavía Dios puede darle muchos años, pero Dios puede. Pero no decir uno, bueno, yo tengo todavía cierta edad, me quedan tantos años para disfrutar, así que ¿cómo le hago para guardar todos los bienes que me quedan? ¿Sabe qué? Busque la prosperidad, pero no se olvide que su alma necesita una relación con Cristo. Su alma necesita estar en contacto con Dios. Mantenga esa espiritualidad con Dios y Dios va a ayudarle para que todo lo que venga sepa cómo manejarlo. Porque a este hombre dice que después de que él le dijo a su alma, dice, por eso dice, diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Ese es el consejo que su ego le dio a sí mismo, a su vida. Pero entonces dice el versículo 20, pero Dios le dijo, necio, esta noche, o sea que ya era el tiempo. Esta noche vienen a pedirte tu alma. Y esa persona no sabía que esa noche era. Él pensaba que tenía muchos años, por eso pensaba siempre en cómo acaparar más. Esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, lo que has almacenado, amontonado, ¿de quién será? Y luego dice, así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. No termine su vida así. Este es un necio que terminó su vida trágicamente por no reconocer que su alma necesitaba una relación con Dios. Yo creo que vamos a, después de que veamos un video, vamos a pasar a otra persona, a otro personaje que también nos enseña, con el mensaje que está ahí en la palabra del Señor, nos enseña algo a nosotros para que podamos accionar de la manera correcta. Así como este hombre nos enseña que no es correcto pensar egoístamente, sino pensar en nuestra alma, en guardar nuestra relación con Dios. El que sigue también nos enseña que no es correcto vivir de la manera que él vivió y hacer de la manera que él vivió. Primero, después continuamos con esto, pero primero vamos a ver este video que tenemos preparado. Celia Rangel, una salmista apasionada por llevar el mensaje a cada corazón del divino amor de Dios. Divino amor que desde el cielo ha venido y me sacó de este mundo del olvido. Sangre de amor, de golpe a golpe fue pagando todas mis culpas y mis heridas. Él ha curado
ser transformada. Nuestra sociedad entera va a ser transformada. Porque si una mujer es tratada bien, si una mujer es tratada delicadamente, si una mujer es amada, los hijos van a ver todo eso que irradia dentro del hogar. Y cuando ellos crezcan, ellos van a saber que así se ama, que así se hace, que así se trata a la mujer. Y cuando ellos tengan sus hijos, ellos no van a maltratar a la mujer porque ellos no vieron ningún maltrato en la casa. Cuando la mujer sabe lo que vale. Y así dar a conocer el infinito amor de Dios con el precio de su sangre. Ay de mí, si me olvidara, pues tan caro me compraste. Ay de aquel que tenga en poco una salvación tan grande. No fue con oro el rescate, no fue con perlas preciosas. Se pagó precio de sangre. Llevando la cruz con el dolor fue sentenciado. Sentenciado a muerte por amar al mundo. Un mundo tan raro, tan indiferente. Besaron su barba, golpearon su rostro. Corona de espinas sangraba su frente. Como se pasmaban cuando lo miraron, pues de tal manera fue desfigurado. Resignadamente enmudeció su boca. Vuelvan su cordero, se va el matadero. Y solo quedó con mucho dolor. Perdona, les dijo, no saben lo que hacen. Y así terminó. Perdona, les dijo, no saben lo que hacen. Y así terminó. El cual no podría dejar de testificar. Por eso he de testificar, Cristo vive en mi vida. Del mundo de pecado, estando encerrada, encontré la salida. Porque mi Cristo es real, Él es grande y divino. Me siento protegida y feliz a su lado, será mi destino. Me siento protegida y feliz a su lado, será mi destino. Cantando y alabando lo bonito que es nuestro Dios. Cuando venga mi Cristo, qué bonito, en las nubes le veremos volver. Cruzaremos aquel infinito, un encuentro tendremos con Él. Si viniera esta tarde, qué bonito, si se tarda lo mismo me da. Mi defensa será su palabra, la batalla yo voy a pelear. Aunque vengan los vientos contrarios y mi barca se pierda en el mar, para mí ser cristiano es bonito. Yo sé que mi Cristo nunca va a fallar. Para más información, contáctanos 714-813-6846 o escríbenos al correo celiar71@gmail.com. 400 años después del diluvio, Sodoma y Gomorra en su obstinación fueron sepultadas en un mar de fuego. Muy tarde entendieron que Dios no es un juego y así terminaron en su rebelión. Ábrenos la puerta, Noé, ábrenos la puerta. La gente gritaba, ábrenos, Noé. Pero no entendieron cuando estaba abierta. El diluvio vino y los arrebató. Cristo dice, yo soy el camino, también soy la puerta. Gloria al Señor. Una vez más estamos aquí, hermanos, y vamos a continuar. Celia, ¿cuál es el siguiente personaje que tenemos? ¿Puedes leer? Bueno. Esto está en Mateo capítulo 7, versículo 26 y 27.
Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Así que, ¿cómo edifica usted? Mire, esta persona a la que Cristo refiere aquí en Mateo capítulo 7, está hablando de que está edificando una casa. Claro, allí hay 2 edificadores, pero estamos leyendo ahorita en este momento a esta persona que edificó sobre la arena. Y es que este estuvo haciendo las cosas también de una forma necia, porque quizás le dijeron, no edifiques sobre la arena, no es correcto hacer la casa en esa clase de terreno, porque no hay un fundamento sólido, un fundamento fuerte. Necesitas buscar un terreno correcto o poner la piedra correcta ahí para hacer el fundamento fuerte y entonces edificar. Pero claro, es mucho más fácil comenzar de allí de la arena, edificar sobre la arena y no cavar para poner piedra fuerte y que quede sólido el cimiento. Pero aquí podemos entender que es una referencia a cómo está usted o yo edificando nuestras vidas. ¿Con qué clase de material y en qué clase de terreno estamos edificando nuestras vidas? En esta parte podemos encontrar a una persona necia que edificó donde se le decía que no edificara, y cuando vinieron las pruebas, cuando vino el huracán, entonces dice que fue grande su ruina. ¿Cuántos hoy en día insisten en vivir de la misma manera cuando se le dice no vivas así? Porque si vives de esa manera, las consecuencias después llegan a tu vida. Pero la persona insiste en vivir de la misma forma y no consulta a la palabra del Señor para ver qué es o cuál es la manera correcta de vivir. Y cuando llegan las consecuencias, cuando llega la prueba, ¿qué es lo que sucede cuando llega la prueba? Se desborona, se acaba, se termina, se desaparece. Exacto. Sí. Por eso dice, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Hoy vemos muchas vidas que caen estrepitosamente cuando llega la prueba. Todo parece que va de maravilla, todo parece que va caminando bien, pero no hay un fundamento, no están tomando o edificando su vida seriamente en la palabra del Señor. Se olvidan de la importancia de Dios en la vida de la persona, se olvidan de la importancia de la palabra del Señor en la vida de la persona, se olvidan de la importancia de congregarse, se olvidan de la importancia de hacer todas aquellas actividades que pertenecen a un hijo de Dios y que ayudan a una correcta edificación en su vida. De manera que al olvidar todo esto, las consecuencias llegan. Así es, lamentablemente, ¿verdad? Decía mi mamá, el que no escucha el consejo no llega a viejo. Entonces, hay muchas personas ya mayores, ¿no? Y con consecuencias graves. Por ejemplo, la otra vez fui a la tienda, ¿no? Y miraba yo a un viejecito allí pidiendo dinero, ¿no? Decía, no, es que mis hijos no me quieren ayudar. Entonces, pero tal vez él tenga un historial, ¿verdad? Que fue una persona descuidada, fue una persona que no atendió al consejo, descuidó a sus hijos y cuando llegan a viejos, pues ya no hay nadie que les ayude porque su vida fue un desastre de joven. Entonces, en este caso, ¿verdad? La palabra del Señor nos dice que debemos de edificar en buen fundamento. Y un buen fundamento es llevar una vida responsable cristiana, ¿verdad? Porque estamos entrando, y venía escuchando un programa en la radio donde decía el hermano decía, estamos entrando o estamos ya en una etapa donde no servir a Dios, donde hacer las cosas incorrectas, donde seguir el mal camino se hace normal,
¿no? Hay gente, ¿no?, que se denomina cristiana y pues cuando quieren van a la iglesia, no tienen una responsabilidad en el ministerio, tienen trabajo, sí, pero nunca diezman, menos ofrendan y nunca están ahí cuando se necesita, ¿no?, para el reino de Dios. Entonces, es muy importante, ¿verdad?, edificar en un fundamento sólido, firme, para cuando venga el huracán, ¿verdad?, como cuando viene el huracán en nuestras vidas, nuestra casa esté firme y no vayamos a caer. Entonces, por insistir en vivir de la misma manera o, como en este caso, por insistir en edificar su casa en el sitio incorrecto, ¿cuáles fueron las consecuencias de esta persona que edificaba su casa en el sitio incorrecto? Dice que fue grande su ruina. Fue grande su ruina. Grande, grande, sí. Del primer personaje del que tratábamos, que aquel que dijo, tienes muchos bienes, repósate, come, bebe, regocíjate. ¿Cuál fue el término de su vida? Bueno, dice en el verso 20, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. O sea que en otras palabras dice, ahí se quedó todo. Ahí se quedó todo. Ni lo aprovechó porque estaba tan concentrado, tan ocupado en acaparar más que no lo aprovechó. Al siguiente del que hemos hablado, dice que fue grande, grande, grande su ruina. Hermano, amigo que nos ve, hay cosas mucho más importantes que las cosas materiales aquí en la tierra. Sí. Hay cosas muchísimo más importantes. Una de ellas es su alma. Cuide su alma, vigila la relación que usted tiene con Jesucristo. Porque cuando una relación con Jesucristo es descuidada, muy pronto llegan las consecuencias y comienza a sentirse vacío, siente como que nadie le escucha, como que no es importante, siente como que Dios está tan alejado, que Dios no le escucha, pero es que hay una relación rota, entonces, o ya no existe ninguna relación, pero haga todo lo demás que es importante para su vida aquí en la tierra, pero jamás descuide la relación de su alma con su Creador, porque de tener una relación descuidada, va a terminar la vida de una forma necia y trágica como estos dos personajes de los que tratamos. Pero fíjese que algunos quizás estén viviendo su vida neciamente y dijeran, bueno, ¿y ahora qué hago? Ya estoy viviendo así, las consecuencias van a llegar. Bueno, ¿sabe qué? Una persona, aunque está viviendo ahora de una forma equivocada o insiste en vivir de una manera de la que Dios no aprueba, una manera que le está trayendo consecuencias negativas, bueno, lo que puede hacer es hacer lo que hicieron los siguientes dos personajes que tenemos. Uno de ellos es Nabucodonosor, y vamos a ver qué le sucedió primero y qué hizo para cambiar las cosas que le sucedían a su vida. Vamos a leer, Celia, ¿me ayudas a leer en el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 29 al 33? Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las aves de las aves. Sí, como las aves. Como las aves de las aves, no, como las aves. Sus uñas
sus uñas como las de las aves, Sí, ¿verdad? este rey estaba hablando y actuando fuera de sí. Todo yo, todo yo. Sí, él estaba diciendo que no es esta la gran Babilonia, no es esta la gran ciudad que yo edifiqué para gloria mía. Estaba pensando de una forma egoísta y se estaba olvidando de que Dios es el más importante en la vida de todos los seres humanos. Por eso, dice el verso 33, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Bueno, aún estaba la palabra en la boca del rey, aún estaba hablando cosas insensatas, aún estaba hablando, diciendo yo soy el que lo hice, yo soy el que puedo. El inteligente. No necesito ningún Dios, no necesito a nadie, yo solo puedo. Cuidado, cuando no dejamos o cuando no le damos a Dios la gloria por las cosas que suceden en nuestra vida. Pueden estar sucediendo cosas maravillosas, cosas buenas, Sí. Y queremos darnos todo el crédito a nosotros y nos olvidamos de aquel que es el que tiene el control, nos olvidamos de Dios. Esto estaba haciendo este rey. Y dice, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando cuando una voz del cielo y le dijo, a ti se te dice, oh rey Nabucodonosor, el rey no ha sido quitado de ti. Aún estaba la palabra en su boca. Entonces fue quitado de esa gloria que tenía el rey y fue puesto en una forma humillante. Por eso dice la Biblia que el que se ensalza será humillado. Y esto le estaba pasando a este rey. Estaba haciéndose autosuficiente de tal manera que Dios le dio una buena lección. Así que estaba viviendo neciamente, pero a diferencia de los personajes anteriores, este recapacitó. Y cuando recapacitó, entonces Dios le restauró cosas que ella tenía y aún mejores. Vamos a leer en el verso 34. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Como dice, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Entonces, cuando él reconoció, dice el verso 36, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta. ¿Cuándo? Cuando él alzó sus ojos al cielo. Cuando él reconoció que es Dios el que se enseñorea, que es Dios el que tiene el control, que es Dios el que tiene el poder. Y que si Dios dice que él no puede hacer aquello, entonces no va a permitir que lo haga. Ahora dice, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, y mi dignidad, y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida todavía, porque reconoció que hay alguien que merece la gloria y merece la honra por las cosas que nosotros tenemos, por las cosas que Dios nos da. Así es. Si Dios le está dando cosas grandes, hermano, yo no sé quién será usted, pero quizá Dios le ha estado levantando de una manera sorprendente en los medios, en radio, televisión, o yo no sé dónde, pero Dios le ha estado bendiciendo de una manera especial en sus bienes, con su familia, en cualquier sitio. Pero necesita reconocer que es Dios el que está haciendo eso en su vida. Amén. Necesita decir gracias a Dios y no decir gracias a mi inteligencia, gracias a mi poder, porque el rey Nabucodonosor hizo tal cosa y así le fue humillado, y cuando reconoció, entonces fue restablecido. Por eso dice que después que él reconoció, dice, y mayor grandeza me fue añadida. Fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo
engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. No esperemos tal cosa. Reconozcamos a Dios y Él, en lugar de humillarnos, nos va a dar mucho más todavía. Así que dele toda la gloria a Dios, toda la honra a Dios. Lo que usted es, que es de bien, es para la gloria de Dios. Dios lo ha hecho para que usted le dé la gloria, no para pensar que es usted más que los demás. Cuando se vive sin Dios, las consecuencias no son buenas. Cuando se vive con Dios, las consecuencias son maravillosas. Amén. Bueno, este es Nabucodonosor, pero dijimos que teníamos otro personaje también, que igual que este rey, vivió de una forma equivocada, vivió neciamente, pero cuando recapacitó, entonces también fue restablecido. Así que si usted está viviendo de una forma neciamente, tiene la oportunidad, recapacite, reflexione. Como dijo el apóstol Pablo, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Y aprovecha el tiempo cuando comenzamos a hacer las cosas como Dios dice. ¿Cuál es este cuarto personaje que tenemos, Elia? Es el pródigo. Muy bien. Entonces vamos a leer lo que dice en Lucas capítulo 15, versículo 11 al 24. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Ahí está ahí vamos a ver. Mire, esta primera parte que está leyendo Celia, estamos mirando precisamente cómo el hijo reclamó a su padre diciendo, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y bueno, después dice, el padre se lo dio, no muchos días después de esto se fue y vivió, ¿cómo vivió? Perdidamente. Perdidamente, en otras palabras, vivió neciamente. Lo malgastó todo, dice. No había sido enseñado así, pero él estaba viviendo de esa manera. Estaba derrochando aquello que no le había costado. Era como es reconocido aquí, el hijo pródigo. Pródigo, sí. Este hijo se fue, pero pensamos cuántos hijos hoy en día, o inclusive personas mayores, reclaman lo que dicen les pertenece para después derrocharlo. Y vivir de acuerdo a sus deseos, de acuerdo a cómo están pensando, sin consultar si aquello agrada o no agrada a Dios. Y de esa manera se van acabando todo aquello que en algún tiempo Dios les concedió tener o Dios les dio. No solamente nos referimos en el aspecto económico, pero en su aspecto emocional, en su aspecto espiritual, muchas veces se va acabando. Personas que brillan de una manera sorprendente en el área espiritual, pero comienzan a reclamar sus derechos de una forma equivocada, o sea, quieren vivir como ellos les gusta porque pues son una eminencia, ya son tan espirituales que pueden decir esto, pueden decir aquello y se va a hacer. Pero si es lo que a Dios le agrada, está correcto, pero si es algo que está fuera de la Biblia, entonces van a comenzar a descender como este hijo. Y esto sucede en todas las áreas de la vida, en todos los niveles sociales. Así es. Después, ¿qué más dice del hijo pródigo en el verso 17? Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo.
hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, le vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, secad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Ok. Tremendo, ¿verdad? Este muchacho, después que se fue de la casa del padre, tocó fondo. Se acabó lo que tenía, lo que llevaba se lo acabó, lo desperdició. Y vino tal hambre a aquella provincia, dice, que se fue a buscar trabajo, se acercó, se arrimó a uno de los hacendados de allí de la zona, y este hacendado lo mandó a que fuera a cuidar los puercos. Un trabajo muy denigrante para un judío, pero no le quedaba otra alternativa. Quizás a veces desperdiciamos lo que Dios nos ha dado y luego tenemos que estar haciendo algo muy, pero muy humillante. Y esto era lo que estaba pasando con el pródigo. Estaba haciendo una obra humillante, cuidar puercos. Pero aún estando en el fondo, que es lo que muchas veces hay gente que espera llegar al fondo para poder reaccionar. O otros llegan al fondo, pero ahí se quedan en el fondo. Entonces, este muchacho dice, volviendo en sí, recapacitó, reflexionó y comenzó a pensar cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, yo aquí que no tengo nada. Bueno, comenzó a hacer un examen profundo en su vida y luego organizó un plan. Dijo, ya sé lo que voy a hacer, me levantaré, iré a la casa de mi padre, Usted escuchó la lectura, pero llegaré y le diré pues, que quiero ser un jornalero, por lo menos, que ya no tanto su hijo, porque pues se fue, ¿verdad? Pero claro, cuando ya llegó humillado, el padre fue, lo abrazó, lo besó, le puso el anillo, le dio la tarjeta de crédito, era el anillo, y cuántas cosas más le hizo. Le hizo una grande fiesta, todos se regocijaron, y ¿qué es lo que pasó? Fue restaurado. Así que por su reflexión fue restaurado nuevamente. Amén. Nabucodonosor reflexionó y fue restaurado. El hijo pródigo reflexionó y fue restaurado. Ahora, si usted está de una forma viviendo o haciendo las cosas de una forma necia, a lo mejor ya le dijeron, oye, no hagas eso de esa manera porque tu vida va a tener consecuencias negativas. Si ya le dijeron y usted insiste en hacerlo neciamente, insiste en ofender a los que le rodean, ofender a Dios, entonces reflexione ahora, así como este rey, así como este muchacho, reflexionaron y fueron restaurados y mayores bendiciones les llegaron. Amén. Puede que Dios tenga mayores bendiciones para usted, pero necesita reflexionar, necesita dejar esa vida de necedad y comenzar a vivir de acuerdo a Dios, y usted va a ver la mano de Dios sobre de usted. Y recuerde eso, porque quizás algún día va a querer decir, yo recuerdo que esto escuché, esto me dijeron, y aquí está la prueba de que Dios bendice cuando uno reacciona. Ahí nos habla para testificar de lo que Dios hace en su vida después. Bueno, vamos a ver, no sé si tenemos tiempo para un canto, hermano. Ok, vamos a escuchar este canto. ¿Cómo se llama el canto? ¿Es cuál, Celia? Bueno, tenemos un canto muy bonito, así se llama, Qué Bonito. Un canto muy bonito que se llama Qué Bonito. Ok, por si ya no nos vemos ahorita porque el tiempo se nos va, hermano, Dios les bendiga. Los esperamos en el próximo programa. Los dejamos con este canto.